Bendiciones, bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa mañana que el Todopoderoso nos regala. Miércoles, como decimos los dominicanos, ombliguito de semana, porque estamos a la mitad. Entonces, ¿qué vamos a hablar en el día de hoy? Recordemos que estamos en nuestra serie, estamos hablando del Nuevo Testamento, No entiendo la Biblia es el nombre de la serie, y en el día de hoy vamos a estar hablando del Evangelio según San Mateo, del Evangelio de Mateo. Este mismo Mateo es el autor del Evangelio que lleva su nombre. Vemos que Mateo fue uno de los 12 discípulos que nuestro Dios Todopoderoso llamó. Sabemos que era cobrador de impuestos, y cuando hablamos de cobrador de impuestos era estas personas que se dedicaban a recaudar literalmente lo que hoy conocemos en los Estados Unidos o aquí en esta nación como los taxes, los impuestos del gobierno que el Imperio Romano cobraba para aquel tiempo. Entonces habían personas que se dedicaban precisamente a eso, a cobrar los impuestos. Entonces este hombre judío cobrando impuestos era una persona que era muy despreciado porque era considerado un traidor a la patria, a la nación, se podría decir de esa forma, porque cobraba impuestos al imperio que estaba en poderío y estaba masacrando al pueblo de Dios en ese tiempo. Entonces de esa forma era que lo veían. Otro nombre para Mateo es Leví. Ese nombre es con el que era conocido, y también se conocen algunas lecturas bíblicas con ese nombre. Cuando nos vamos, por ejemplo, a Mateo 1:1, dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y así consecutivamente. ¿Por qué habla de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo? Porque recordemos que este lector, este autor judío le está escribiendo a un pueblo judío, o sea que era judío escribiéndole a los judíos, porque vamos a ver en esta serie, en estos temas, cuando estemos tratando acerca de los evangelios, de que cada uno de ellos escribió para un público diferente. Entonces, en este caso de Mateo, Mateo le estaba escribiendo un judío escribiéndole a los judíos. Entonces, era bien importante dejar claro cuál era la procedencia de nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que todo el Antiguo Testamento hablaba de un Mesías que iba a venir. Entonces vemos aquí a Mateo que hace una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, diciendo bien claro este mensaje de que, ok, en el Antiguo Testamento decía que había un Mesías que estaba en camino, pero ahora yo vengo con este Nuevo Testamento a decirte a ti que ese Mesías ya está entre nosotros. Entonces, ese es el mensaje que él quiere dejar en este evangelio. Mateo se encargó de mostrar que Jesucristo dio cumplimiento a cada una de las profecías mesiánicas de las que habla el Antiguo Testamento, hablando de él, de su vida, de todo lo que hizo, de todo lo que cumplió a cabalidad en el Nuevo Testamento. Los judíos esperaban a un Mesías que vendría a salvarlos de la invasión literalmente o de mano de los romanos, que era el imperio predominante en aquellos tiempos, porque ellos no podían discernir que Jesús vendría primero en su misión de cordero, como habla Isaías 53, y que finalmente vendría para establecer su reino para siempre, que es lo que conocemos como el reino milenario de Cristo. Aquí vemos lecturas muy importantes, lecturas que son bastante importante, aunque toda la Biblia es importante, pero vemos bastante lecturas que son simbólicas para la vida del cristiano, como es el caso de Mateo 5, que contiene literalmente, Mateo contiene, perdón, los 5 pilares literales de las enseñanzas. Por ejemplo, vemos Mateo 5 al 7, capítulo 5 al 7, vemos el sermón del monte, el sermón literalmente más largo y más conocido, que transiciona la vida de Jesús del secreto al ministerio público. Aquí lo podemos ver en este sermón. La instrucción a los discípulos, que la vemos en Mateo 10, que habla de los conflictos entre Jesús y los líderes religiosos. En Mateo 13 vemos lo que son las parábolas, donde vemos 8 parábolas. Su ministración en Galilea y el crecimiento del conflicto con los líderes religiosos. Luego vemos en Mateo 18 que habla de las relaciones, que Jesús vuelve de Galilea y se dirige a Judea. Y por último, habla de los últimos tiempos, que se conoce bastante estos versículos acerca de Mateo 24 y 25. Estos capítulos hablan de los últimos tiempos, la última cena, la crucifixión y resurrección
de Jesús. Así es que esto es el contenido que tiene este evangelio, que te invito a que lo leas, que lo estudies y que lo puedas ver desde una forma diferente ahora, entendiendo por qué muchas veces, personas me preguntan, nuevos estudiantes, nuevos cristianos, ¿por qué habla tanto este evangelio cuando inicia de fulano el hijo de este, el hijo del otro, el hijo del otro? Y se tarda tantos versículos en eso. Ya entiende que está dejando claro que la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, cuál es su procedencia, afincando o afiliando todo esto a lo que es el Antiguo Testamento. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que haya sido de bendición para tu vida esta enseñanza que hemos compartido en el día de hoy. Y recuerda, si fue de bendición para ti, compártela con alguien más. Bendiciones. Bye bye.